Vamos a probar. Bueno, mis bebés, bienvenidos a otro capítulo de Cocinando por Desparche. Les recuerdo que esto no es un programa de cocina. Aquí ustedes no van a aprender a cocinar, van a aprender qué cosas no tienen que hacer para cocinar mientras echamos chismecito. Hablamos sabrosito. El tema de hoy es el hate, in Spanish, el odio. Aquí también aprenden inglés. Mientras preparamos una torta de banano, bebé, saludable. Y estamos replicando recetas del encierro, ¿no? Bueno, para la torta de banano, ¿qué necesitamos? Banano. Aquí está el banano. A ver, yo sé que ustedes en la nevera tienen ese banano negro por allá en la esquina, olvidado, mejor dicho, ese les sirve. Los huevos que le faltaron a ese man para decirte que no te quería, también, no tantos, porque se le faltaron bastante. Y alguna masita porque lo vamos a meter en el horno. Y cogí, ve, yo aquí ninguna marca me está pagando. O sea, si tú quieres que me sea de tu marca, pues ten conmigo a robarme las sierras asadas. Con masita de pancake, este es el que es saludable. Y para decorar, chocolate, esta marca tampoco está pagando, o sea... chocolatico, azúcar. Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, empecemos pelando los bananos como mi exnovio me peló a mí. Ay, bebés, el delantal, Dios mío, yo me iba a enmurar la ropa y tanto que me la repito. Hablando de hate. Chicos, tengo el delantal al revés porque el otro está sucio, bebés. Recuerden que soy independiente. El capítulo de la vida donde aprendo a lavar aún no me lo he visto. Espérense, el déficit de atención en toda colisión que está haciendo. Pelando el banano así como mi ex me peló a mí. Beso. Él sabe quién es. Mentira, yo aquí no estoy funando a nadie, chicos. Él sí me pagó. Mentira, cúbrenle. Se les quieren colaborar el problema de ustedes, pero me mandan la plata a mi Neki. Bromi. Bueno, bebés. Ahora, esto va a ser chiquito porque miren la refractaria que tenía en mi casa. A mi mamá le dio miedo prestarme la grande porque es que la puedo partir, pero... Ajá, vamos a pelar solamente 3 bananitos. Ah, bueno, mientras más podrido esté el banano, mejor, bebés, en serio, suelta más sabor. Estos están muy limpios. Ahora, hablando de hate. Bueno, un ejemplo de hate, esos comentarios que yo hice, bebé. Pero como yo no soy eso, ya yo no los hago tanto. Obviamente cuando uno está ardido, uno a cada rato le da para la situación, pero bebés. A ver, vamos al punto. En redes sociales hay mucha gente. Ay, Dios mío, no tengo un implemento para aplastar los bananos. ¿Con qué lo aplasto? Con esto. Por eso es que los podridos son mejor. Bueno, bebés. Volviendo al tema de hate en redes sociales mientras intento aplastar el banano para la receta de torta de banano. ¡Ay, entró Alison! ¿Sí ves que está duro? No, pero sí. Pero primero lo clavo y después lo aplasto. Esto está limpio, chicos. Esto no está aceitoso. Ahora. Eso. Así, con esto. Si ven, Alison no llegó a tirarme hate. Alison llegó a ayudarme porque Alison solo hace acciones que construyen, no que destruyen. No, bebé, pero hablando en serio con el tema del hate en redes sociales. Gracias a Dios, a mí ya casi no me tiran hate. De hecho, las veces que me han tirado hate es por pendejadas. Por ejemplo, a mí me tiran hate y que porque siempre me pongo la misma ropa. ¿Y yo para qué tengo ropa, bebés? Para repetírmela, obviamente. Yo no voy a andar gastando plata en ropa todas las semanas. Entonces, como que, ajá. Ah, ok, con eso. Ok, ya. Pues sí, bebés. Son comentarios que a mí en verdad no me aportan nada, por ende no les presto atención. Cada vez que estoy en una entrevista o algo así, siempre me preguntan como que cómo lidias con el hate. Y yo como que, bebé, si no me aporta, me resbala. Pero obviamente, para yo poder decir eso, yo pasé por un proceso. Ay, yo no iba a revolver esto aquí, yo lo iba a revolver en una olla. Bueno, ya, ¿para qué? Ya tocó. Pues sí, para yo poder decir, ay no, bebé, lo siento, pero tengo que pasar esto para una olla porque después revolver va a ser imposible y nos echamos 10 años grabando este video. Pues sí, bebés, para yo poder llegar a la conclusión esta de que lo que no me aporta, pues no le presto atención. A mí me funaron, ja.
Yo les estaba contando en el video anterior que yo tuve un proceso en redes sociales. Y al comienzo yo tenía un personaje que la Barbie Costeño, o sea, esa vieja era la vieja más funable del mundo, era súper creída, súper prepotente, funaba gente. Ay, no, era insoportable. O sea, a veces ni yo misma me la soportaba, pero tenía ese personaje, pues simplemente porque daba vistas, al fin y al cabo no era yo. Pero yo creía que ser yo estaba mal, entonces me escudaba como que en un personaje. Entonces, ustedes se saben ese cuento. En el encierro, por ahí ustedes como que me aprendieron a conocer y yo decidí dejar ese personaje atrás, ese personaje tan funable, pero a mí me hicieron mucho el odio, o sea, yo me acuerdo que yo me la pasaba llorando, o sea, yo subí un video y yo terminaba llorando de tantas cosas feas que me decían, no, beber horrible. Bueno, banano aplastado. Bebé, yo no lo sabía, pero esta caja de huevos es rosada, bebé, o sea, mire, ay no, la voy a guardar por siempre. Ahora aplastamos el banano y tiramos un par de huevitos. Ya sabes, los que le faltaron a tu ex, ¿no? Lo partí bien, sí. Creemos que sí. ¡Ah! Se me partió el huevo en el cartón. No, y ahora que... No, bebés, aquí no se pierde comida, qué pena. Ay, y ahora que... No, espérate, yo ese huevo lo salvo. Ya. Bebé, resolví. Oigan, yo cuando empecé a hacer videos de cocina, yo dije, yo comida no voy a botar, así que como sea la rescato, aprendan en sus casas. Duh. Volviendo al tema del hate. Volviendo al tema del hate, bebés, no, yo con el hate tengo callo, la verdad. Entonces, por eso intento como que ser súper empática. Además que la gente en redes sociales es súper cruel. O sea, la gente en redes sociales cree que uno no tiene sentimientos, cree que uno no lee los comentarios. Bebés, y spoiler, uno sí lee. Uno lee casi todas las cosas que ustedes nos dicen, marica. O sea, uno no es que se ponga a leer los 1500 comentarios, pero uno sí lee un par, entonces es full feo. Uno como que tener que lidiar con sus problemas personales, porque uno aparte de redes sociales, uno también tiene una vida, después tener que lidiar con los comentarios de gente que no te conoce, entonces, en verdad, sí me gustaría como que crear conciencia de eso, como que si algo no te gusta, y bebé, ya, ignóralo, omítelo. Por ejemplo, si mi deliciosa receta de banano con huevo te parece asquerosa, tú no me tienes que escribir qué receta tan asquerosa, bebé, ya yo sé que no se ve bien, pero vas a ver delicioso. Bueno, banano aplastado, huevito echado. Cantidades, bebés, anda, yo nunca le digo cantidades en los videos, al ojo. Llegó la esencia de vainilla, ¡eh! Al ojo, bananito aplastado, 3 bananitos y tiré 3 huevitos. Tiré 3 huevitos, tampoco es que esta vaina quede sabiendo a huevo. Entonces vamos a echarle un buen chorro de esencia de vainilla. Esto literalmente lo pueden hacer con cosas que estén en su casa. Oigan, yo en el reality la hacía con cosas que sobraban. O sea, como que yo me saqué esta receta literalmente porque quería cocinar en la nevera. Nunca había nada, entonces cogía los bananos podridos con los huevos que sobraban. Y ahí ya siempre había esencia de vainilla. Ya, un chorrazo. Un buen chorro. Uy, sabor dulce, creo que me pasé de piña, bebé. Pero bueno. Revolvemos y vamos a echarle una harina. La harina que tengan, bebés. La harina que tengan. O sea, yo tampoco quiero que ustedes anden gastando plata haciendo estas recetas. Ahorren. Si no tienen para las uñas, háganse las uñas y no hagan esta receta que puede que les salga mal. Entonces, echemos aquí al ojo, bebés, al ojo. O sea. Se me fue el scoop. Bueno, al ojo y un scoop. Y van revolviendo. Volviendo al tema del hate en redes sociales. Ahora, ¿cómo logré yo pasar de ese momento funable a estar ahora toda parchada? Como que no les voy a decir mentiras. Hay veces que yo leo uno que otro comentario y dependiendo del momento que yo sé, si yo estoy muy vulnerable, sí me pega duro porque yo no soy de piedra. Pero, bebés, vayan a terapia. O sea, en verdad, si ustedes empiezan a trabajar con redes sociales, tienen que ir a terapia porque ustedes están en una vitrina que todo el mundo, por más conciencia que uno haga, la gente nunca va a dejar de opinar. O sea, la gente siempre va a opinar y la gente no opina de la mejor manera. O sea, si ustedes son consumidores de contenido, bebés, y tienen algo que decir, si no es bueno, resérvenselo o busquen la forma de decir las cosas. Por ejemplo, con el tema de los cuerpos, uno hay veces de la vida que se sube, uno hay veces que se baja. Entonces, cuando uno se sube, viene la gente, ay, porque estás tan gorda, tienes el cuerpo horrible. Oigan, ustedes no saben el trauma que tiene la persona en ese momento para que ustedes vengan a opinar, bebés. Entonces, ven, cójanla suave. Y todo, vaya a terapia, creadores, no creadores.
porque no es necesario decir cosas para destruir a las otras personas, bebés. Así que si ustedes tienen algún comentario para destruir mi torta de banano, ahórrenselo. Bueno, al ojito, oigan, esto huele rico. Uf, esto huele... Uf, esto huele muy bueno. Voy a echarle un poquito más de masa porque esto huele exquisito. Bebés, al ojo, al ojo. Ya ustedes van viendo la textura. Mientras hagan su torta de banano, miren la mía. Y que les esté quedando así. Les repito, van 3 bananitos, 2 huevos y medio, un poquito de masa y fuera. Literal ya, o sea, literal. Literal, es la propia torta como cuando no quieres cocinar, no tienes plata. Oigan, no, esto huele exquisito. Le voy a echar un poquito de azuquitar. Un poquito de azuquitar. O sea, yo en verdad quiero que quede saludable. Ay, bebés. Esos endulzantes artificiales y que no tienen calorías son muy caros y aquí estamos low cost. Y vamos revolviendo, integrando bien. Bueno, vamos a probar. Aunque esto no hay que echarle tanta azúcar porque ya el banano es muy dulce. Vamos a probar. No joda, Rosa. No joda. Ay, oigan, esto me quedó. Le voy a echar un poquito más de esencia de vainilla. Y ya, o sea, esto está muy rico. Nada más le echo una pizquita de azúcar. Ahora, bebés, vamos a servir. Esto es súper breve, o sea, literal, esta es la receta más breve del mundo. Y si no le echan azúcar, es saludable. Y si no le quieren echar harina, bebés, pues le echan avena. O sea, esto es breve. Ya. Esto es breve, bebé. Sale Junior. Bueno, para la gente que no es de la costa, Sale Junior es cuando sale Junior. O sea, cuando ya tu cosa está lista, tú dices Sale Junior. Y vamos a decorar. Yo le estoy poniendo aquí chocolatico. Si ustedes quieren que sea saludable, pues le ponen maní, le ponen otra cosa. Oigan, no, jajo. Quedó bonita. No hicimos tanto desorden. Ajo. Ahora. Creo que me las embarré con algo. Creo que yo le tenía que echar más harina, pero bueno, no importa. Creo que le tenía que echar más harina. No, menos así está bien. Así está bien. Ahora para el horno. Creo que esto es un microondas que también hornea. ¿Cómo horneo? Ok. Popcorn, BB Rush, potato, and potato. And potato. Potato. No, bebés, eso va en un horno. Pero aquí horno no hay. Hay un horno microondas. Y lo puse en level potato. Potato es papa. O sea, yo me imagino que eso lo va a hornear rápido en el level potato. Bueno, esperemos que no pasen eventos canónicos. Nos vemos ahorita. Tengo miedo, bebés. Ya dice is ready, o sea que está listo. Bilingual people. Tengo miedo, bebés. Yo nunca lo he hecho en microondas. ¡Oh! ¡Salió! Espérate. Creo que me puedo quemar. Vamos a coger un trapo. Un trapo. En el próximo capítulo los trapos serán rosados. Salió. Oh my God. ¡Oh! Oigan. Ajo. Ajo, como diría mi tipito. Ajo. ¿Será que sigue siendo mi tipito cuando vean este video? Díganmelo en los comentarios, gente del futuro. Ajo. Oigan, oh my God, estoy sin palabras, estoy anonadada, bebé. No puedo creer que eso resultó en un microondas. Lo metimos 10 minutos al microondas para que sepan si ustedes lo van a hacer allá también. Bueno, vamos a partir y hacer la prueba de fuego. On fire. Ve y ni se pegó. ¡Ajo! Ay, güey, esto está limpio. Chicos, ya conseguí un plato. Uy. Anda, o bueno, presentación 2 de 10. Oigan, pero se ve muy rico, o sea, y la textura. Ojalá no me intoxique otra vez. Pues abuelo. Bueno. Espera que me estoy quemando. Te vas a quemar. Marica, esto está del tapus. Que se hornela.
No vengan y prueben. Es que miren la textura, bebés, o sea. No, pero esté cocinando de despacho. Si fue un capítulo de cocina, anoten la receta, guárdenla, etiquétenme. Bebés, o sea, si hacen esta receta, etiquétenme en todos sus videos, grábenla, mándenmela. Oigan, en verdad, háganla. Esta sí háganla. Esto quedó muy bueno, bebés. Y déjenme en los comentarios que quieren que cocine la próxima, de que quieren que hablen, etiquétenme recetas locas, que aquí vemos cómo se hace. Pero miren para que vean que yo soy la única. Alison, ven y prueba. Oye, pero este está muy bueno. O sea, genuinamente me lo voy a comer. O sea, los patacones también me los como. Está... Chicos, prueben. Beru, ven. Beru es produ. Sopla, amiga. ¡Joda! ¡Ey, eso está muy bueno! No, voy a hacer un emprendimiento de tortas de banano. Vamos a ver, ya saben. Si quieren que les haga y les mande a su casa, síganme en todas mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Les amo.